Inmediatamente en el libro de Éxodo. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea su nombre poderoso. Éxodo capítulo 17. Maravilloso el Señor. Vamos a tomar la lectura del verso 8 al verso 14. Amén, gloria al Señor. Hay un título hermoso que dice Guerra contra Amalek. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tomamos esta lectura para bendición de nuestras vidas. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos fuerzas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo, amén, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador, por concedernos la bendición de poder estar aquí, Señor, en esta noche y poder expresarte nuestra gratitud a ti, Señor, poder alabar y adorar, Dios mío, con toda libertad y con todo reconocimiento, sabiendo que tú eres Dios digno de toda gloria y alabanza y adoración, de exaltación. Dios mío, después de este momento precioso, concédenos, Señor, ahora ser ministrados por tu palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Tu gracia, tu gloria, tu poder y tu presencia, Dios mío, ahora también a través del ministerio poderoso de tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Habla a nuestra vida, Señor. Sigue edificando nuestra vida, consolando y fortaleciendo y capacitándonos cada día para lo que resta, Dios mío, todavía en esta batalla espiritual, Dios mío, en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos, glorificando al Señor, sin dejar de expresarle al Señor toda gloria y toda alabanza en el momento oportuno. Gloria al Señor. Amén. Continuamos con este estudio precioso titulado ¿cuál la clase de personalidad de un cristiano? Amén. De un discípulo del Señor, de un líder y también de un pastor. Gloria al Señor. Y estamos mirando el trato de Dios con un buen grupo de hermanos, de personajes en la Biblia, que ellos son nuestro ejemplo digno de imitar. Amén. Dios nos ayude de verdad a poder comprender esto y saber que aquellos hombres y mujeres, porque vamos a ver también en su momento mujeres que encontramos en la Biblia que sirvieron al Señor y que Dios se trazó un plan preciosísimo con cada una de ellas también. Amén. Porque esto es no solamente para nosotros los varones,
sino también para las mujeres, las hermanas, gloria al Señor. Y de hecho que dentro del pueblo del Dios, del Señor, hay un buen número de mujeres más que de hombres. Pero ahí estamos juntos sirviendo al Señor. Y con todos Dios tiene un plan maravilloso. Amén. Pero estamos viendo personajes con quienes Dios se trazó un plan exclusivo en el área ministerial, pastoral, eclesial y del liderazgo, hermano, del liderazgo espiritual. Amén. Porque es verdad que Dios es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos. Somos la iglesia de Cristo. Cristo la fundó y la fundó sobre Él, siendo Él la principal piedra, fundamento de la iglesia cristiana. Y como si fuera poco, Él dice que envió el Espíritu Santo y lo hemos confirmado nosotros que es una realidad porque lo sentimos. Él está en medio nuestro. Él en muchas ocasiones nos ha dado testimonio de que Él está con nosotros y que Él es el guiador de la iglesia. Amén. Pero pese a toda esa bendición de Dios que tenemos, amén, la protección divina y la cobertura divina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor ha establecido, amén, que sus normas, su palabra divina sea la voz de Él para nosotros. Ella se convierte en todo lo que requiere, necesita una persona para agradar a Dios y desde luego ser salvos. Amén. Y aparte de eso, como si fuera poco, ¿le parece a alguien poco? Él ha escogido hombres y mujeres para convertirlos en sus instrumentos. Amén, hermanos. Amén. Y les ha, por su misericordia, les ha dado una posición de liderazgo. Y escrito está en la palabra del Señor. Allá en el Antiguo Testamento el Señor dijo: y os daré pastores conforme a mi corazón. Amén. No corazón de hombre, así hombre humanamente, y mucho menos corazón de, amén, de diablo, sino corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Amén. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, amén, que era necesario, óyame bien, que hubiese el capítulo 10 del Evangelio de San Juan y el versículo 16. Juan 10:16, Evangelio de San Juan, dice que habrá una congregación, una iglesia, un rebaño y habrá un pastor. Y dice el Espíritu Santo en Efesios, y Efesios 4, que el Señor Jesucristo escogió a unos para ser pastores, a otros para ser profetas, a otros para ser apóstoles o misioneros, otros para ser maestros y otros para ejercer el ministerio evangelístico. Y estos 5 ministerios, todos unidos como los 5 dedos de la mano, como los diferentes sistemas del cuerpo, unidos en un mismo cuerpo, edifican la iglesia, operan a favor de la iglesia. Eso está escrito. No importa como vocifere, blasfeme, maldiga, reniegue Satanás, tratando de desvirtuar lo que es el ministerio de la predicación y la enseñanza del evangelio, no importa. Y aunque haya falsos maestros y falsos pastores y falsos profetas, eso no implica de que no haya hombres y mujeres sinceros de Dios, que Dios ha llamado y les ha entregado un ministerio para ejercerlo a favor de la iglesia y que la iglesia lo necesita, lo requiere. Gloria al Señor por eso, hermano. Amén. Entonces, estos hombres y mujeres, como dije, que estamos estudiando la vida rapidito, es un breve currículo de la vida de ellos, inclusive que no es ni la cuarta parte, es algo muy rápido lo que estamos viendo de cada uno de ellos, porque si nos dedicamos tiempo solo a la vida de uno, pues se nos pasaría el tiempo y pues no digo que se hace aburridor el estudio, porque estamos hablando de un personaje diferente y nunca encontramos 2 personajes iguales, ni siquiera Caín y Abel. La diferencia es como de la tierra al cielo, del uno al otro. La diferencia también entre 2 hermanos como
Esaú y Jacob, la diferencia, a pesar de ser hermanos y haber nacido el mismo día, amén, la diferencia de personalidad de cada uno de ellos, como de la tierra al cielo. Así que no hay dos personas iguales. De cada uno de ellos aprendemos enormes cosas espirituales, de liderazgo y también ministerial para la gloria del Señor. Entonces quiero, amén, recordarle a los jóvenes que en gran parte de la vida de estos hombres de Dios y mujeres que vamos a ver también, en su momento fueron personas jóvenes. No quiero decir con esto que de pronto los adultos o avanzados en edad o los que tenemos juventud acumulada no tenemos nada que ver con esto, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Este estudio que generaliza la escritura de estos grandes personajes en cuanto a liderazgo nos enseñan cosas muy bonitas, porque no solamente para edificar la vida de un ministerio, de un pastor o de un líder, también la vida de un miembro de iglesia, inclusive que para hermanos nuevos es una bendición, aunque ellos no hayan oído hablar tanto de estos personajes bíblicos, pero cuando lo ven a través de a la luz de la escritura, de la Biblia, pues eso va a ser una bendición grande para ellos. Cuanto más para los que conocemos quién fue Caín, quién fue Abel, quién fue Moisés, aunque no lo hemos estudiado, quién fue José, el de la Biblia, quién fue allá en el Génesis, amén. Y sí, Moisés ya lo vimos también, amén. Qué bendición. Hoy nos corresponde estudiar en breve, rápidamente, el currículo, en la vida hermosa y preciosa y ejemplar de un gran líder como lo fue Josué. Oh, gloria al Señor, bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Josué es uno de los miembros de las familias de Israel, amén, de los hijos de las 12 tribus de Jacob, de Israel, los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Amén, gloria al Señor. Amén. Y encontramos en esta parte de la Biblia que ya este joven era parte de los grandes héroes de la guerra, del ejército de Israel. Aquí encontramos, amén, que parece que este muchacho, el Espíritu Santo le dio a entender a Moisés que él tenía un liderazgo. Y no creo, porque es que no es así, hermano. El liderazgo no es por la simpatía o la contextura física de una persona, de un joven, de un hermano adulto o de cada edad, y tampoco, amén, de la personalidad, contextura física de una mujer. No, el liderazgo es algo, hay una pregunta teológica y es, ¿el líder nace o se hace? Afirmativamente, ¿el líder nace o se hace? Bueno, en fin, ¿qué? ¿El líder nace o se hace? Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. En la Biblia encontramos, a ver, estas dos cosas se pueden conjugar. Amén. Porque es verdad que la palabra del Señor dice que desde antes de nacer Dios escogió la persona. Dios tiene, cada uno de nosotros somos un propósito de Dios caminando. Así no nos gusta el nombre que nos puso papá y mamá, pero el nombre en sí, aunque tiene alguna relación, un 30%, aleluya, porque hasta aquí ningún padre, por más ateo que sea, por más materialista que sea, no ha puesto a su hijo Caín. Ninguno de los ateos nuevos hoy que dicen que Dios no existe y que este librito lo escribió cualquiera puede escribir un libro, por más ateo y materialista y escéptico que sea esa persona, nunca ha puesto a un hijo Judas. ¿Por qué? Porque es que no hay ateo, sinceramente. Hermano, de verdad, vamos a mirarlo bien, si miramos esta parte con buena claridad, no hay ateo. Es una mentira del diablo
un engaño de Satanás que le vomita en la mente, porque ni siquiera digo que la conciencia, porque allá la conciencia le habla al ateo, al materialista, al escéptico. Amén, la conciencia le grita que hay un ser supremo, que hay un Dios todopoderoso. Pero como el ateo por orgullo, por machismo, por materialismo, porque es un materialista absoluto, a él le conviene negar a Dios. Porque si él acepta que existe un Dios, entonces dice, tengo que demostrar que soy inteligente y someterme a ese Dios. Entonces el diablo les mete la torpeza y le dicen que no, que someterse a otra, a la creencia o de una fe en un personaje como es Dios, se cree que es Dios, entonces que eso es humillarse y que eso es bajeza y que eso ya es demasiada humildad, y es decir, que la persona como que pierde valores, principios, cuando es todo al revés. Pero el diablo es así, el Señor lo reprenda. Hacerle creer a la gente todo al revés. Amén. El materialista se cree tan importante, pero hasta aquí ni allá en el Antiguo Testamento, amén, se toma un nombre de esos que la Biblia enseña que fueron personajes que fueron enemigos de Dios también, porque miren ustedes, hermanos, que a pesar de que toda criatura, llámese ateo, llámese impío, llámese blasfemo, como sea, amén, la vida que esa persona tiene se la dio Dios. Recuerde que dentro de la primera sociedad establecida por Dios en esta tierra está Dios primeramente, que es el que da la vida. Está el hombre, que es el que engendra. Amén. Y está la mujer que concibe. La mujer nunca engendra y el hombre nunca concibe. Amén. Dios da la vida, el hombre engendra y la mujer concibe. Esa es la norma establecida por Dios de la creación. Y aunque el diablo endiablado le haya vomitado en la mente y en el corazón a muchos hombres y mujeres, negando que esa es una realidad, que nosotros venimos del mico, que venimos del mono, que el orangután, que éramos gorilas y andábamos allí en cuatro patas, pero la evolución, pasando el tiempo, nos enderezamos, cambiamos el vello ese bonito que tenemos nosotros, fino, elegante, que lo cambiamos por esa lana tan fea, tan del orangután, del chimpancé, amén, del gorila. Y como nos enderezamos, entonces ya hoy nos ponemos corbata. Amén, tremendo eso. Y aunque haya todo eso, las normas y la ley de la vida y las normas establecidas por Dios sobre la creación existe hoy tal como desde el principio. La ciencia no le da vida a nada. Amén, no le da vida a nada. Nadie más, la mujer no puede engendrar, quien engendra es el hombre. Y el hombre no puede concebir, por más que se haga cambios y se haga operaciones de miembro. Amén, sí. Eso es real. Así el hombre se opere y se ponga el miembro de mujer, o la mujer se opere y se ponga miembro de hombre, sigue siendo hembra y el macho sigue siendo macho, así no tenga su miembro genital. Las normas establecidas por Dios, y cada una norma con su ley divina desde la creación, subsisten hasta el día de hoy y subsistirán hasta el día final. Denle un aplauso a ese Dios poderoso y santo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Amén. Y encontramos a este gran hombre, mire, que hasta los ateos ponen sus hijos Josué. Sí, hermano, qué barbaridad. Y qué lógica, hermano. Con razón, la Biblia dice que el Señor se burla, el Señor se ríe del necio. ¿Sí dice así la Biblia? Dios se ríe de ellos. Y un día Dios los va a agarrar en su terquedad, en su necedad de que Dios no existe, de que todo lo de Dios y lo real es una mentira y un engaño. Dios los va a agarrar. Y la Biblia dice que cuando Dios los agarre, ellos van a temblar, hermano, como tiembla la tierra cuando, amén, cuando hay un terremoto, eso cuando Dios mira la tierra con justicia. El valiente allí, el ateo, el materialista va a temblar, una rodilla le pegará a la otra. Amén. Pero ni con todo y eso serán salvos, sino Dios para darles a entender que Él es todopoderoso, que
aquel Dios a quien ellos negaron y no quisieron darle la razón por ningún motivo en esta tierra, aunque la ciencia hoy le da la razón a la Biblia, que lo que la Biblia dice es verdad, y que la ciencia duró engañada muchos años, muchos siglos. Amén. Hoy la ciencia descubre que, queriendo o no queriendo, un 80% de la ciencia tiene que comprobar que la Biblia tiene la verdad. Y aunque poquitos científicos y hombres sabios han reconocido a Dios, poquitos han arrepentido, pero no todos están perdidos. Qué bueno, gloria al Señor para siempre. Qué bueno. Miramos a Josué, hermano, y mire que de tal palo, tal astilla. Y como son los hijos, son los padres. Amén. Y mire, Dios permitió que Josué fuera uno, amén, de los valientes y directores de los ejércitos, y el Espíritu Santo le mostró a Moisés el liderazgo, la clase de liderazgo que tenía Josué. Amén. De nuevo le recuerdo que un liderazgo no se conoce en una persona por su contextura física, amén, sino por lo que ella es. Amén. Hay líderes que nacen, pero aún los líderes que nacen siendo líderes y nacieron para ser líderes necesitan la formación. Y muchos nacieron para ser líderes y lamentablemente por no tener la formación no pudieron ejercer ningún liderazgo. Vivieron los 100 años de vida fracasados, y si no fracasaron, fueron líderes ejerciendo un liderazgo negativo. Te encuentra hoy, y la historia, hermano, de la raza humana nos muestra que hubo personajes que nacieron para ser líderes, pero, óigame bien, por no tener la formación correcta y ser líderes en la voluntad de Dios, fueron líderes llenos del diablo, hermanos. Ajá. Usted encuentra, amén, en la Biblia personajes de esos: los faraones, los césares, los papas de hoy. Amén. Nacieron con un liderazgo, pero por no descubrir, inculcar bien la voluntad de Dios, hoy son líderes para hacer daño, hermano. Esa es la realidad. Poder en el nombre de Jesús. Ahora, en el área secular, es en el área religiosa. Ahora, en el área secular, miren ustedes cuántos, por ejemplo, el liderazgo de este hombre que fue el gran director de los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Amén. Hitler, Adolfo Hitler. Hermano, la sabiduría, la inteligencia que ese tipo tenía, y según la historia y documentales que hay, ese hombre no era muy grande, o sea, que fuera un gigante, un gigantón, no, de estatura, de pronto igual a mí. Yo qué grande soy, qué alto soy. Hay muchos hermanos que me tocan a mi hermano, Dios le bendiga, qué bendición verlo. Amén. A otro, pues Dios le bendiga, hermano, qué bendición. Estoy como en un término medio. Sí. Pero este tipo, el liderazgo que tenía esta mano fue terrible, 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 que si Dios no lo detiene, hermano, y que la palabra de Dios es fiel. Mire cuánto daño le hizo ese hombre al mundo de su época y al pueblo de Israel. Se cuenta, hermano, que ese fue el asesino más cruel de los judíos. Terrible, bárbaro. Y Dios es, un liderazgo tremendo. Mire, ese fue el que se inventó el primer vehículo que hasta el día de hoy existe, que no necesitó agua, porque creó un vehículo, qué barbaridad, que lo llaman el carro del desierto, que no tenía radiador, no necesitaba agua, y el motor no lo tenía adelante, tenía la parte de atrás, porque era un carro especialmente para desierto, para enfrentar a los enemigos y ser él, como dijo él en una ocasión: Dios, si Dios existe, Dios manda en el cielo y yo, Adolfo Hitler, aquí en la tierra. Dios es Dios arriba y yo soy Dios en esta tierra, si Dios existe.
Ah, un liderazgo extraordinario, tremendo, con una mentalidad, hermano, de para adelante es para allá, ni para atrás ni para los lados, para adelante es para allá. Y para allá es que hay que ir. Terrible, hermano. Amén. Algunos de ustedes tienen conocimiento más de acerca de eso. Amén. Entonces, el líder, hay líderes que nacen. Amén. Pero son muy pocos los líderes que nacen. Amén. Los líderes en un 80% se hacen. Se hacen. Y los hace Dios en la formación. La formación, amén, que requiere la persona. Aún la persona que nace para ser líder, óigame bien, necesita la formación para desarrollar su liderazgo. Y si no, como se dice, pierde la cabeza. Pierde la cabeza y no hay otra ni de cemento, ni de ¿cómo se llama eso? De cerámica, de yeso, de ese plástico. Por más bonita que sea, no hay cabeza que le funcione como le funciona la única cabeza que toda persona tenemos. Esa es una realidad. Amén. Encontramos aquí a Josué como uno de los muchachos, amén, valientes, decididos a ejercer un liderazgo a favor de su pueblo. Que lo más lindo es eso, hermano. Cuando uno descubre eso, que Dios, una persona descubre eso, que Dios le llamó y que le ha dado un liderazgo y que el propósito de Dios es ese, esa persona se inclina, se inquieta, esa persona no se conforma. Esa persona no se conforma. Es como, por ejemplo, la persona llamada. Está bien, no ha descubierto que el propósito de Dios con él, pero Dios la llama. Dios utiliza el medio que sea. Recuerde que el primer medio y el más claro y el más fácil de entender es la palabra de Dios, por medio de la palabra del Señor. Luego Dios tiene otras formas para confirmar lo que ya por la palabra de Dios nos lo ha dicho, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo, el trato de Dios propio, personal conmigo, la forma de Dios tratar conmigo. Yo no voy a ignorar por nada los propósitos de Dios conmigo. Si los ignoro, Dios tratará por los medios posibles de darme a entender el plan que Él tiene conmigo. Esa es una realidad. Amén, gloria al Señor por ello, y nos gozamos. Aquí Moisés se encuentra como el gran líder. Recuerde que Moisés en un 90% tiene la similitud de Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Lo leímos? Amén, una similitud la vida de Moisés con la vida del Señor Jesús. Moisés fue salvado de las aguas, amén, y fue salvado en Egipto. Y el Señor Jesucristo igualmente, siendo niño, amén. María y José tuvieron que huir a Egipto. Tremendo eso. Gloria al Señor. Moisés perseguido cuando nació. El Señor Jesucristo perseguido cuando nació. Ya todo eso lo vimos. ¿Sí? Amén. Entonces, este gran hombre de Dios enfrentó duras y fuertes batallas. Y una de las grandes y fuertes batallas contra los grandes enemigos y crueles despiadados, amén, eran los hijos de Amalek. Y encontramos en este capítulo, el capítulo 17 de Éxodo, esta palabra tan preciosa donde nos muestra el Señor que Dios le dijo o puso en el corazón de Moisés que Josué fuera uno de los muchachos, que lo escogiera como de los muchachos de su confianza, por el liderazgo que ya Dios comenzó a mostrar en la vida de Josué. Un servidor, él se convirtió en el gran servidor de Moisés. Amén. Desde el mismo momento la palabra del Señor dice que desde cuando Moisés subió al monte, Josué se quedó con el pueblo abajo.
muchachito sin experiencia y sin nada. Ya desde ahí ya este muchachito estaba dando el entender al pueblo y a Moisés, al siervo de Dios, que él no era cualquier muchachito por ahí, ni loquito, ni locazo, ni bobito, ni bobazo, de ninguna clase. Que era un muchacho, amén, despierto, dispuesto a servir, a ayudar. Bendito el nombre del Señor, precioso. Amén. Y aquí lo encontramos dirigiendo los ejércitos, dirigiendo los escuadrones de Israel. Él estaba dentro de ellos, pero aquí Moisés lo llama y le dice, según la dirección que él encuentra, que Moisés encuentra del Señor, y le dice: sube al monte, porque vas a enfrentar, el pueblo va a enfrentar una de las batallas más fuertes, amén, que Israel haya peleado y enfrentado. Amén. Y en el verso número 9 dice: y dijo Moisés a Josué: escogednos varones y sal a pelear contra Amalec, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, e irán otros dos. Después hablaremos de esos dos, de Hur y Aarón, que también eran muchachos, pero estamos hablando de Josué. Amén, gloria al Señor. Amén. El verso número 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. En primer lugar, encontramos la encomienda que Dios le dice a Moisés que le haga a Josué. Mire que Moisés no le dice: ven conmigo, vamos juntos. No, le dice: escoge del escoge dentro del grupo y de los mejores soldados, los fuertes, los que usted vea dispuestos a pelear. Amén. Los cobardes, nada de eso. Sabe que usted que los cobardes en aquella época y hoy también, amén, los cobardes en el sentido físico, porque estas batallas, estas guerras, estas peleas no eran espirituales. Las de nosotros hoy son espirituales en las rodillas, como la que estamos peleando todavía, hermano. Poder de Dios. Usted ve cuántos cobardes se orillaron, se hicieron a un lado y nos dejaron a nosotros solos acá. Amén. Pero mientras esos cobardes están mirando por allá, bostezando y soñando, nosotros estamos aquí batallando en el nombre del Señor. Y los vamos a esperar cuando lleguemos ya allá. Entonces los vamos a esperar que lleguen. Llegarán los flojos, los cobardes felices. Ay, ahora sí, qué bendición. Gloria al Señor. Ay, Dios, no les vamos a decir nada malo, les vamos a decir bienvenidos, bienvenidos. Les vamos a decir con todo el alma y con todo el corazón. Aleluya. Solo que la diferencia es enorme. Porque la guerra, las batallas, aquellas eran cuerpo a cuerpo, midiendo fuerzas, era medición de fuerzas. Ellos sabían, y un soldado tenía que saber cómo tirar la espada, cómo enfrentar al enemigo. Amén. Y los ejércitos de Israel tenían que estar bien cubiertos, y su armamento, hermano, para poder enfrentar físico. Hoy todo eso es espiritual, pero en la espada de nosotros hoy es la Biblia. Gloria al Señor por ello. La espada de aquellos no era la Biblia, era la espada literal de 2 filos. Cortaba por ahí, cortaba por allá, y con una punta. Y dice el Señor que la Biblia, la palabra del Señor, el sentido espiritual es lo mismo. Entonces no era fácil. De pronto hoy a muchos se les hace fácil así orar, pues llegar a orar. Ayunar así, voy a ayunar. Pero en aquella época enfrentarse al enemigo era medición de fuerzas y estar decidido a vencer al enemigo o a ser vencido. Con la fe, la misma fe nuestra, es natural. Dios me ha dicho que vamos a pelear contra Amalec,
Vamos a vencerlo y no vamos a ser vencidos, vamos a ser vencedores en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero note esto, que Moisés le dice, escoge hombres y ve tú a pelear contra Amalek, mientras que yo y los otros dos, Hur y Aarón, yo subiré a la cumbre, arriba al monte, y desde allí yo estaré mirando y visualizando cómo los dos bandos se enfrentan, literalmente a la guerra, a la pelea, espadazos, peleando a muerte, porque Amalek es de los enemigos más acérrimos que encontramos en el camino. Bendito sea el Señor. Amén. Y la palabra del Señor dice que Moisés sube arriba con los otros dos, entre los dos, tres, y allí ellos oraban y clamaban, intercedían a Jehová de los ejércitos. Jehová, tú eres aleluya, el poderoso en batalla, tú eres el director de los ejércitos de Israel. Y ellos miraban hacia abajo y la oración y el clamor era intenso. Amén, no era una oración de bostezadera y menos de rascadera de cabeza. Era una oración intensa. Ellos oraban a Dios y estaban mirando literalmente con sus ojos cómo se enfrentaban los dos bandos, los dos ejércitos. Aleluya. Pero físicamente la Biblia dice que mientras ellos oraban allá, esos tres oraban, Moisés, Hur y Aarón clamaban y suplicaban a Dios. Los ejércitos allí peleaban, amén, y el ejército de Israel arremetía contra los enemigos. Pero como este era un clamor, como el clamor de hoy, literal, orando a Dios, pues el hombre, la Biblia dice que sus brazos se cansaban, y cuando se cansaban sus brazos literalmente los bajaba, pero no quitaban la mirada de la actitud de los dos bandos, de los dos ejércitos. Y cuando Moisés bajaba las manos, la oración bajaba, la intensidad de la oración bajaba. Y dice el texto sagrado que ellos veían literalmente con sus ojos que los ejércitos de Amalek, del enemigo, arremetían y trataban de arrinconar y hacer retroceder al ejército de Israel. Y como los que estaban allí, mire qué bonito, yo digo, Señor, es muy lindo. Esta parte de la palabra es tan preciosa y es tan ejemplar para el liderazgo, que si todos los líderes entendieran esto, lo que entendió Hur y lo que entendió Aarón, tendríamos hoy, hermanos, victorias muy grandes, preciosas. Amén. La Biblia dice que Hur y Aarón estaban pendientes de dos cosas. Primero, de la actitud del varón de Dios, Moisés, y luego su otra mirada y pendientes de cómo la batalla. Ellos no solamente miraban solo la batalla abajo, no, ellos estaban pendientes también cuál era la actitud del varón de Dios, de Moisés. Y ellos vieron que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo, los enemigos arremetían, trataban de avanzar y el ejército de Israel de Dios retrocedía. Y cuando él tenía las manos arriba, Israel iba hacia adelante y los enemigos retrocedían. Entonces cuando ellos notaron eso, oigan bien, la Biblia dice que Moisés les pidió misericordia y les dijo, ayúdenme, tráiganme una piedra porque estoy cansado. No, ellos vieron, el texto dice que ellos vieron la escena del hombre de Dios. Y cuando vieron que se cansaba, y cuando él se cansaba, la intensidad de la oración minoraba, los enemigos avanzaban y dijeron, no puede ser así. ¿Qué hicieron? Entre los dos trajeron una piedra grande y sentaron al hombre de Dios ahí, y el uno agarró un brazo, el izquierdo, el otro agarró el derecho. Eso es literal, hermano. Eso es literal, eso no es una bobería. Como dicen los hermanos en Puerto Rico, una bobera. No, eso no es una bobería, no es una tontería, eso es una realidad, eso es bíblico, literal. Entonces ellos vieron, Hur agarró una mano, Aarón agarró la otra y dijo, aquí, si el hombre se cansa, nosotros no nos cansamos, le tenemos las manos en alto. Y le sostuvieron sus manos en alto, y por eso es que el verso 13 dice que Josué deshizo
destruyó a los enemigos. Terrible, hermano. Primero por la persistencia y la valentía de esos soldados, de esos ejércitos, aleluya, impulsados primeramente por el Señor, amén, y fortalecidos por Dios, pero animados también por Josué. No, que no dejó de pelear, pero también por el clamor que estaba arriba en el monte. Aleluya. Esto nos habla de unidad. Tanto el pastor como el liderazgo tiene que tener una unidad. Si no hay unidad, no hay victoria. No hay fuerzas unidas, propósitos unidos, no hay metas que se puedan cruzar, llegar a ellas, lograr, y menos victorias, si no hay un liderazgo que juntamente con el ministerio pastoral esté unido. Igualmente la membresía. No podrá haber un miembro victorioso de la iglesia, sea hombre o sea mujer, si no tiene una unidad, si no se unifica a todo el programa y a todo el trabajo que se hace dentro de la congregación en el nombre del Señor. Todo eso nos habla de unidad. Aleluya, maravilloso el Señor. Y sabemos, hermanos, que estos personajes que están aquí, muchos de ellos tenían una desventaja muy tremenda a nosotros. Ustedes y nosotros hoy tenemos una ventaja enorme. Primero tenemos el ejemplo de ellos. Y hoy día la batalla en sí es más fácil, porque no es comprando un arma literal y prepararnos para cómo, a dónde clavar la espada y cómo clavarla. No. Hoy esto es espiritual. Volverse un gran estudiante de la Biblia. Amén, volverse un buen conocedor del Evangelio de Jesucristo, para ser un buen practicante de la palabra del Señor, necesita conocerla. El texto sagrado dice, ¿cómo la gente se va a arrepentir si no hay quien les predique el mensaje que los lleva al arrepentimiento? ¿Y cómo habrán predicadores que prediquen ese mensaje para que los que no se han arrepentido se arrepientan si no hay? Amén. Si no hay una formación, si ellos no tienen una formación, si ellos no han descubierto todavía, amén, para qué Dios les permitió la vida. Es muy triste saber que hay hermanos y hermanas que todavía creen que el Señor los trajo a esta vida, a este mundo, para sufrir. Si todavía hay hermanos y hermanas que piensan eso, pues uno de mundano, uno es un mundano. Y el mundano dice, sí, mire, uy, lamento el día en que nací. ¿Por qué mi mamá se tenía que enamorar de mi papá? ¿Y por qué tenía que yo que nacer? Y se hacen preguntas y hasta se dan golpes con la pared. Y si no es con la pared, entonces se dan golpes ellos con la mano. ¿Por qué tenía yo que nacer? Yo no hubiera nacido mejor. Sí, Dios me echó para sufrir. Y hasta sacó en los hombres esta vida, no sé cuántas. Y hasta maldicen, hermano. Pues el impío es así. Pero lo triste es que haya cristianos, hermano. Yo digo, a estas alturas de la vida, con 2 años, con 5 años, con 10 años, con 15 años, con 20 años, con 25, con 30 años de cristianismo, y todavía dicen, Dios me echó a este mundo para sufrir. Yo no debiera haber nacido, Dios mío, ¿para qué me echó a este mundo? Ya hasta ir a llamar a la pobre viejita, que esta viejita canosita, mamá, ¿usted por qué me dio a luz? No, y yo vivo porque esa vieja me trajo a este mundo. Y si yo no viviría. Y son cristianos, hermano. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, en el nombre de Jesús. Nosotros existimos y estamos aquí por voluntad de Dios, hermano. Ay, entonces ¿por qué sufro? Esa no es culpa de Dios, es culpa suya. Por ser caprichoso, por ser rebelde, por ser orgulloso, orgullosa. Ay, menos mal que no vinieron, pastor. Ay, los humildes, gloria al Señor, qué bendición. Vinimos los humildes, gloria a Dios. Hay que seguir así humilde, gloria a Dios. Dejar de ser berrinchosos, bochinchosos, problemáticos. Gente que cree que nació para eso y son felices en eso, hermano.
Ay, es que yo nací así para hacerle la vida imposible a los demás. Uy, qué desgracia. El Señor reprenda al diablo. Y echamos fuera en el nombre de Jesús esa manera diabólica de pensar. Dios no lo trajo a este mundo a usted ni para que sufra usted, ni para hacer sufrir a los demás. El diablo es el que lo tiene así, o el diablo es el que la tiene así, pensando de esa manera diabólica, carnal. Y a ver, y si alguien de verdad, Dios mío, que Dios nos guarde, pero si alguien persiste en eso, es muy triste. Que cuando llegue al infierno se acuerde de estos mensajes que recibí aquí. Ay, ¿es que acaso en el infierno no va a tener memoria? Sí, Señor, noche y día. Candela por toda la vida. Ay, sí, y del infierno no voy a salir. Sí, van a salir un día, pero no a descansar. Del infierno van a salir para irse al lago de fuego. Y el lago de fuego, que arde con azufre, es más terrible que el mismo infierno. ¿Eso lo dice la Biblia? Eso lo dice la Biblia. Así que es una realidad. Que Dios nos ayude, como lo ha hecho hasta aquí el Señor. Entonces este muchacho tenía liderazgo. Dios, un propósito divino de Dios con él. Amén, maravilloso el Señor. Y luego lo encontramos, amén, miren ustedes dónde lo encontramos. Lo encontramos en Números. Encontramos en Números. Este es uno de los 12 espías que Moisés manda a descubrir, a reconocer la tierra prometida. ¿Sí o no? Ajá, aquí está Josué, aleluya. Maravilloso el Señor, porque es que, hermano, cuando llega el tiempo de la persona que Dios llama, no importa la edad que tenga, eso no importa. Recuerde, los hombres dicen una cosa, Dios dice otra cosa. Amén. Los hombres ponen limitaciones, pero Dios no pone limitaciones. Eso es una realidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y encontramos acá en el capítulo, le dije Número, ¿cierto? A ver, ¿dónde están los espías? El 13, sí. Misión de los 12 espías, sí, el capítulo 13. Aleluya, maravilloso el Señor. Estos van 12. Entonces aquí Moisés los envía a reconocer la tierra. Y la tierra, dice la palabra del Señor, que la tierra era la tierra que Dios les dijo proféticamente que correría leche y miel. Amén. No se estaba refiriendo a literalmente que por los caminos y por los montes, por los ríos, en vez de correr agua, literalmente agua potable, que era leche lo que corría por los ríos. Alguien resultó predicando eso hace muchos años, cuando se ignoraban tantas cosas, hermano. Aleluya, que los ríos, que la Biblia decía que los ríos no eran de agua potable, eran ríos de leche. Y que por allá había otro río también que corría la miel. Amén. Y en esta forma simbólica, amén, que corre leche y miel, se refería el Señor a la tierra fructífera. Y ustedes saben que hay tierra en Israel que produce frutos que no los produce otra parte de la tierra, amén, en el mundo, en ningún otro continente, en una parte de la tierra. Tremendo, hermano. Y usted mira, porque ahorita es más fácil, es más accesible hoy para tener un conocimiento. La tierra de Israel y la tierra prometida, hermano, es tierra más desierta que tierra fértil. Entonces, no era literalmente que es lo que el Señor se refería cuando dijo la tierra que fluye leche y miel. Se refería a lo que esa tierra iba a producir siendo un desierto, y que es más tierra de batalla, de guerra, de muerte, que tierra de vida. Esa tierra la convertiría el Señor, esos desiertos, en tierra fructífera. Producir una cosa impresionante por palabra de Dios, por promesa de Dios, amén, y por fidelidad de Dios a su palabra para su pueblo. Algo inmenso, aleluya, hermoso. Hoy es fácil que muchos hermanos
van a esas tierras, aunque se está poniendo difícil para ir, porque ahorita la pelea es terrible de unos y de otros palestinos, amén, amén. Pero digo, mientras se pueda ir, amén, valía la pena ir. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué en el caso, si Dios me concediera a mí esa oportunidad, yo iría no para creer más o para confirmar, no, yo iría para gozar, para alabar a Dios y disfrutar y decir qué fidelidad la de la Biblia, qué palabra tan fiel, qué Dios tan precioso, tan poderoso, tan eterno, y qué veracidad de la palabra. Pero no para confirmar, porque muchos dicen, yo voy a ir para confirmar a ver si fue verdad, a ver si es verdad lo que la Biblia dice. No, amén, no vamos si Dios diera esa oportunidad a cualquiera de ustedes o a mí, no iríamos a confirmar, no, iríamos a darle la gloria y la alabanza al Señor y decir, Señor, gracias por la fidelidad y veracidad de tu palabra. Entonces aquí encontramos a Josué, que es uno de los 12 espías que van a espiar la tierra. Amén. Cuando ellos llegan a la tierra se dan cuenta, amén, que primero la clase de tierra, luego ven la clase de vivientes que tiene la tierra. Y hay dos cosas impresionantes. Número uno, la tierra es tan fructífera, amén, que dice, amén, ¿dónde está el texto que dice que ellos trajeron un racimo de uva entre dos? Está en la Biblia, pero ¿en qué parte? Amén, sí, 13:23. Y llegaron hasta el arroyo, ¿sí? Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Casi nada, hermano. Amén. Y ahí se puede seguir leyendo. Era tan fructífera esa tierra que un racimito de uvas lo tenían que cargar entre 2, hermano. No era cualquier cosa la clase de frutos que producía esa tierra. Entonces ellos vieron lo productiva esa tierra. Eso es lo primero. Todo lo que se siembra es impresionante. El fruto, impresionante. Pero hay otra cosa, que quienes moran allí no son personas normales. ¿Qué dice la Biblia? Que las personas que estaban allí eran gigantes. Amén. ¿Quiénes son? Los hijos de Aná, Eteos, verso 29. Ya me estoy dando cuenta que usted poco usa la Biblia, por favor. Amén. Eteo, Jebuseo, Amorreo. El verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo diciendo, delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con ellos, es decir, los otros 10, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte, muchísimo más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra, amén, que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores,
y todo el pueblo vimos en medio de ella, que vimos en medio de ella son hombres muchísimo más grandes que nosotros de estatura. A ver, dentro, es decir, ellos no vieron la tierra fructífera, ellos no vieron lo positivo, lo primero que ellos vieron fue lo negativo. Y hasta mentiras dijeron, dice que la tierra se tragaba a la gente. ¿Cómo le parece? Y ya hay hermanos que dicen, uy, no, el evangelio es muy duro. No, y el pastor estaba todo bravo, usted lo hubiera escuchado cómo predicó. Bravo, y eso nos insultó a todos. No vale la pena volver. Aleluya. Y es más, a gente que mire que fueron más de los 12, solo 2 llegaron con buenas noticias, que fueron Josué y Caleb. Le dicen a Moisés, primero le presentan a él lo positivo. Si es verdad, allí están los hijos de Anás, que son grandes, pero que se tragan a la gente, no, eso es mentira, la tierra no traga a la gente. La tierra es una tierra que nunca nosotros hemos visto, que producen una cosa enorme, y aquí traemos la prueba, la evidencia. Y esa gente, que sí son más altos que nosotros, son más grandes, pero esa gente es más adelante dice Josué, dice, nos los vamos a comer como pan. ¿Cuál es el texto? ¿Dónde está? Uy, qué silencio. En el 14. El 14:6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aleluya. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Amén. No temáis pues, poder en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cómo le parece? La forma esto no es positivismo, esto es fe. Fe en todo lo que Dios puede hacer. ¿Sabe usted que todo hermano y toda hermana, todo miembro de iglesia que mire la vida cristiana con esa visión de fe, de creerle, ser capaz de creerle a Dios que lo que Dios dice, Dios lo cumple, que eso es lo importante? Es la verdad, sí, lo que Dios dice es la verdad, pero hay más de eso. Si lo que Dios dice es la verdad, Dios lo va a cumplir. Y si Dios lo cumple, yo lo voy a ver y lo voy a disfrutar en el nombre del Señor. Amén. Y esto es lo que Josué y Caleb dicen. Es verdad que la tierra es hermosa, buenísima, productiva, fructífera, y que los que la poseen no son cualquiera personas, son grandes. Pero esa gente, en el nombre de Jehová de los ejércitos, los tragaremos como tragarnos un pan caliente.
fresco. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Esa es la fe que todo cristiano debe tener, que todo líder debe tener, que todo pastor debe tener. Es verdad que hay muchos momentos cuando nuestra fe es sacudida. Y es sacudida no primeramente por la duda, es sacudida por las situaciones adversas que enfrentamos. Y como es tan fuerte la situación que enfrentamos, el problema que enfrentamos, la dificultad que enfrentamos, eso como que trata de hacernos dudar. Pero el Señor reprenda al diablo. Encontramos aquí hombres y mujeres. Y este es un muchacho, usted no es un viejo que ya está a punto de morirse, es un joven, hermano. Es un joven. Y esta es una experiencia y un ejemplo para los jóvenes de la iglesia del Señor, y especialmente aquí de Bosa, La Libertad todavía. Porque mientras no estemos allá en el lugar, amén, que Dios nos entregó, porque ya es un hecho en el nombre del Señor, poder en el nombre de Jesús, somos Iglesia de la Libertad. Gloria al nombre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Estos deben ser los líderes de esta congregación. Que ellos están esperando el día de la última reunión del año, deseosos. Y ya como 30 me han llamado a preguntar cuándo es la última reunión de líderes. Falta usted que llame cuándo es. Amén. Pues sí, hay 30, no, hay como 32. Y hasta aquí ninguno me ha dicho, pastor, ¿cuándo es la última reunión? Porque a ellos no les importa eso. Y yo sé que Dios nos está dando este estudio para que despertemos a la realidad en el nombre del Señor. Si usted no se esfuerza para ser un líder de los de la Biblia, el Dios de la Biblia no va a tener nada que ver con usted. ¿Qué dice el dedito? Y en lugar suyo Dios va a escoger a otro. Amén. Y si yo como pastor, amén, me duermo y no despierto la realidad, ahí detrás hay una fila de pastores que están deseando ser pastores de la iglesia de Voz a la Libertad, ahora con templo nuevo. Aleluya. Y yo no despierto para impedirle a eso, no. Yo despierto porque es mi deber, mi responsabilidad, en el nombre del Señor. Poder en el nombre de Cristo, aleluya. Santo Dios, qué bueno. De Josué aprendemos muchas cosas lindas. Y por eso es que encontramos ya, de aquí nos trasladamos al libro de Josué. Y después, antes de acostarse y quedarse dormido, lea el capítulo 1 de Josué. Usted va a encontrar el valiente Josué, que Dios llama a Josué. Dios no manda un profeta, Dios no manda un ángel, Dios no manda un rey, Dios no manda a ninguno. Dios mismo va a Josué y lo llama. El versículo 1 del capítulo 1 en adelante, todo el capítulo es una conversación de Dios directamente con Josué. No le manda profetas, no le manda un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, ni un serafín. Va él mismo y le habla. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, mi hijo. Ahora le toca a vos. ¿Quién es vos? Ahora le toca a vos. Pasa este Jordán. Amén. El pastor de él le dejó el pueblo a este lado, porque el trato de Dios fue, éntrelo. Ya cuando pase el Jordán, lo entran, lo dejan entre la tierra prometida, entonces ya listo, ya, ahí cumpliste. Pero el hermano Moisés, el hermanito Moisés, quiso ser más amoroso que Dios y la embarró. Porque se puso a pelear con el pueblo lo hizo airar,
Como cuando un pastor se pone a pelear con la congregación, le saca la paciencia. Y el pastor resulta hasta peleando con los hermanos. Y acérquese y verá que le doy con esta silla. Pues eso casi le pasa a Moisés. Y el Señor le dijo: háblale a la peña para que la peña fluye agua fresca y beberán y tomarán hasta saciar la sed. El pueblo, desde el más pequeño, desde el bebecito hasta el viejito, y desde el animalito más pequeño hasta el animalote más grande. Y el terrible Moisés, como estaba airado, por eso es que, escúchame bien, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted airado, se le olvida que es santo. Usted airada, se le olvida que es santa. Y le da lugar al diablo, y el diablo la agarra, el diablo lo agarra y va a hacer de usted lo que se le dé la gana. ¿Sí? Dios le dijo: háblale a la peña. Pero Moisés no le habló. Moisés golpeó la peña, y Dios no le dijo que la golpeara. Le dijo: háblale a la peña. Cuando nos airamos, hacemos todo al revés. Y le echamos la culpa después, ¿a quién? A la esposa, al esposo, a los hijos, al papá, al tío, a la tía, al pastor, al líder, a la líder, al joven, al viejo, a la vieja, al joven, a la joven. A todo el mundo le echamos la culpa, menos a nosotros. No, el santo está buscando culpables. Si comprendiera esa persona, si era el santurrón, entonces dirá: ay, sí, yo no soy santo, soy un santurrón, que me falta todo. Poder en el nombre de Jesús. Mire cuánto aprendemos de estos hombres. Y Josué toma el liderazgo, hermano. Dios le habla a él personalmente, de hombre a hombre: mi siervo Moisés ha muerto, ahora toma tú este pueblo y pásalo y entra a la tierra prometida, porque tú repartirás lo que mi siervo Moisés le faltó hacer, lo vas a hacer tú. Lo que le faltó a mi siervo hacer, lo harás tú, y harás todo lo que tienes que hacer tú. Todo lo que yo tenía contigo, tengo contigo, lo vas a hacer, pero tienes que hacer lo que le faltó a su pastor hacer. Y termino mostrándoles Josué capítulo 12. Amén. Miren esto, hermano. Que Dios bendijo a Josué de una forma terrible, y Josué vino a hacer el doble de lo que Moisés hizo. Los milagros de Moisés. Aleluya. Josué, le dije. Maravilloso el Señor. Sí, 12. Amén. Dios usó a Josué, el liderazgo de Josué fue el doble a lo que fue el liderazgo de Moisés. Las batallas que peleó fueron el doble. Moisés peleó 16 batallas y fue victorioso. Pero Josué peleó 31 batallas. Mire lo que dice Josué 12, 24, el último. Dice: los últimos reyes que destruyó, que peleó y destruyó: el rey de Tirsa, otro. Y dice: 31 reyes por todos. O sea, fueron 31 batallas que peleó Josué con el pueblo y venció a 31 reyes, mientras que Moisés lo hizo con 16. Amén. Vino a ser el discípulo, vino a ser mejor, aleluya, que el maestro. El hijo mejor que el padre. Cuando uno le permite a Dios
Pues ya me viene hermano llamado, hermana llamada. Sí, cuando uno le permite a Dios que Él desarrolle y haga su voluntad en nosotros, hermano, sucede todo esto. Ustedes saben que el capítulo 24 de Josué dijo, luchando todavía con el pueblo, que el pueblo fue rebelde, Dios mío, hasta lo último. Josué le dice al pueblo, hoy ustedes se tienen que, este es mi último mensaje, hoy se tienen ustedes que decidir, o le sirven a Baal de tiempo completo, día y noche, 24 horas, o le sirven a Jehová las 24 horas. Porque el pueblo quería servirle 12 horas a Dios y 12 horas a Baal. Así como hay mucho evangélico hoy. Muchos evangélicos son cristianos 11 meses del año, desde enero a noviembre. Y en diciembre otra vez descarriados. Parecen ahorita el 24 y el 31, 25 y 1 de enero parecen como un gusano entre las hormigas revolcándose. ¿Ustedes han visto un gusano entre las hormigas? ¿Cómo se revuelca? Así hace la gente, y mucho descarriado. Y algunos se van por de la familia a recordar. Eso suspiran. A recordar. Aquellos diciembres que nunca volverán. No. Si de verdad usted va a visitar su familia, vaya y disfrute, aunque les digo, hermanos, ya, amén y amén. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Tu misericordia es grande, más grande que los cielos y la tierra. Padre celestial, eres bueno, incomparable. Tu misericordia es eterna, Dios mío.